buenas noches Héctor Aguilar Camín, Leo, buenas noches. Javier Tello, Leo, muy buenas noches. Y desde Nueva York, Jorge Castañeda, muy buenas noches, Jorge. Hola Leo, Héctor, Javier. Bueno, hoy vamos a comenzar discutiendo sobre el papel de la tecnocracia en un gobierno, particularmente en el caso de México. El momento de mayor apogeo del debate de la tecnocracia en nuestro país se dio durante las décadas de los 80s y 90s, cuando un grupo de personas contradictorias en el sector económico y financiero integraron prácticamente la totalidad del gabinete federal. Hoy los vientos parecen soplar hacia otra dirección. Hoy la tecnocracia no parece ser vista con buenos ojos. Se habla de bajarles sus percepciones, de quitarles el poder de decisión para pasárselos a los políticos o a consultas populares. En este sentido, nos gustaría analizar qué papel deben de tener o deben de jugar los técnicos en todo gobierno democrático. Javier. Híjole. Bueno, es un temota, ¿no? Sí, a mí me encanta el tema. Yo voy a separar tres temas que creo que son importantes y que están aquí involucrados. Primero, lo que dice es muy cierto. En Occidente, por lo menos, hay un movimiento en contra de tecnocracia, guión de los expertos, guión del conocimiento como un prerequisito para opinar. Pero para mí los tres temas que vale la pena discutir tienen que ver primero si hay o no hay tensiones o incluso una contradicción entre tecnocracia y democracia. Primero. Segundo, la creciente brecha en México y gente sin licenciatura. Brecha en el sentido de cómo votan, es decir, si antes lo que marcaba la política en Inglaterra, en Francia, era obreros contra empresarios o eran en otras partes como Estados Unidos un tema étnico, racial, hoy en día cada vez más lo que determina cómo vota la gente es su nivel educativo. En el caso de Trump y Brexit es impresionante los números. Ahorita Jorge te va a contradecir en el caso de México porque... No sé, por eso dije en el caso de México no sé. Sí. Y luego el tercer tema para mí es, independientemente de si la tecnocracia está en tensión con la democracia, independientemente de esta creciente brecha entre educados y no educados, hay un tema de cuál es el rol del conocimiento y de los expertos en el diseño y la implementación de la política pública, ¿no? Creo que es innegable que lo tienen. La pregunta es cuál exactamente debe de ser el rol, cómo debe de funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues empecemos por ahí, por este tercer tema, ¿no? De cuál debe de ser el papel de los técnicos, de la tecnocracia, Héctor. Bueno, tenemos que empezar primero por decir lo que ha pasado en el ámbito público con la palabra. Sí. La palabra se ha vuelto una mala palabra. Mala palabra, sí. Entonces, todo... ¿Como neoliberal? Igual. Entonces, Sí. cada vez que la pones, lo que estás poniendo es un insulto. Sí. No, sí, lo que estás poniendo es una cosa que es de antemano deleznable. ¿Por qué? Porque son una bola de gentes que se sienten los reyes del mundo y de las cifras, porque han estudiado en el extranjero y han venido a practicar sus teorías aquí y no han hecho más que provocar el estancamiento de México con una insensibilidad social que tiene a la sociedad mexicana dividida y desigual. Es decir, son los villanos de la opinión pública. Sí. Con eso no se puede discutir. O sea que yo de esa discusión Es una caricatura. Es una caricatura y eso no, Es una caricatura. es que es más, es que es un insulto. Sí. Y una vez que es un insulto, deja de ser una categoría analítica. Empieza a ser un insulto. Sí. Entonces, de eso no voy a hablar. Yo de lo que quiero hablar es de que no hay posibilidad de ningún gobierno eficaz que no incluya el conocimiento técnico, preciso, a veces especializado, a veces muy especializado de lo que está haciendo. Te lo voy a poner con un ejemplo que no es del gobierno, sino es de algo que tú dirías que no tiene nada que ver con el conocimiento refinado de algo. Trata de manejar un camión de doble remolque. Trata. Súbete un día y trata. Sí. A ver si puedes. A ver si hace falta o no hace falta un conocimiento para eso. Bueno, pues así para todo. Métete un día a un juzgado y trata de entender el primer oficio que te den y qué es lo que tienes que hacer con él. A ver si no hace falta una tecnología para eso. ¿Qué sucede si tú me pones a mí a manejar
el doble remolque, bueno, probablemente no pasa nada, no lo va a poder ni arrancar. Si pones a Jorge, que le echa más ganas, probablemente lo arranca y lo destruye en la siguiente curva. No, imagínate. Es un destructor nato. No, bueno, Castañeda es un destructor nato. Le echa más ganas, le echa más ganas. Es entrón, es entrón. Es entrón. Entonces, yo desde ahí es de donde quisiera estudiar el asunto, porque el otro tema de que los políticos arreglan los problemas es una petición de principio muy, muy discutible, que es la política la que arregla los problemas y no la tecnocracia o la técnica, es muy discutible. Y además, a mí me recuerda un terrible momento de la Revolución Rusa, cuando manda Lenin a Stalin a revisar una provincia donde hay un montón de líos, y Stalin envía un telegrama de regreso donde dice: fusilé expertos, situación mejora. Jorge Castañeda. A ver, sin llegar a esos extremos, ni del doble remolque ni de Stalin, creo que hay un fondo importante en esto que dice Héctor de el insulto que se ha vuelto la palabra tecnocracia, y que tiene que ver con lo que mencionaba Javier antes también. Es decir, en los 80 y 90 se generó una situación en el país, sobre todo el sexenio de Carlos Salinas, en menor medida el de la Madrid antes y el de Zedillo después, donde sí parecía que el hecho de tener el conocimiento de las cosas y de tener un modelo y tener una idea muy clara y muy formada de qué se quería hacer, iba a traer el bienestar al país. Es decir, yo no creo que fuera un rechazo al conocimiento el que hubo en esa época, ni un rechazo a los estudios en el extranjero, etcétera. Fue un rechazo a lo que la gente percibió como un fracaso, sobre todo en el 94-95. Correcto. Y pues la verdad, hay algo de sustento en todo eso. No fue un fracaso menor. No necesariamente fue culpa de los tecnócratas. Eso no, pero de que hubo un fracaso de los tecnócratas en el gobierno, pues sí. Y eso provocó, yo creo, buena parte de ese rechazo o de ese insulto. Hay un segundo problema, que es que este fue el final del régimen autoritario mexicano. Y uno puede plantearse con bastante validez, con bastante fundamento, que ni Miguel de la Madrid, ni Carlos Salinas, ni Ernesto Zedillo hubieran salido electos en una elección auténticamente democrática. No solo no fraudulenta, la de Zedillo no fue fraudulenta, pero no fue equitativa. Las otras dos sí fueron fraudulentas a la mexicana. Bueno, y por lo tanto uno puede preguntarse si no era esta entrega a la tecnocracia un poco de despotismo ilustrado. Es decir, deben gobernar porque saben más. Si la gente no quiere votar por ellos, pues mala tarde para la gente. Deben de gobernar igual. Es decir, todo este rechazo que menciona Héctor, que es absolutamente innegable, tiene un origen, y el origen pues tiene una cierta lógica. Ahora, saltemos a la época 2000-2018. Siguió habiendo técnicos en el gobierno, más o menos los mismos técnicos que hubo en los gobiernos anteriores, pero no estaban del todo en la presidencia. Es decir, la política sí tuvo un mayor mando que la expertise, que a mí me parece que dentro de la tensión que Javier de alguna manera mencionaba, entre que sí los técnicos dicen hay que hacer esto y si no haces esto nos va a llevar el tren, y los políticos que dicen pues sí, pero a mí la gente me eligió para hacer esto y yo tengo que hacer esto, esa tensión tiene que resolverse sin la demagogia de la pura política, pero sin tampoco los excesos que hemos vivido en México de la pura tecnocracia o de los puros técnicos. Yo creo que aquí el tema es un poco entender hasta dónde los políticos son los que tienen que decidir, sustentados en cierto servicio civil de carrera tecnocrático, vamos a llamar técnicos, un poco como lo que pasa en Gran Bretaña, ¿no? Que son los políticos
y está el servicio civil, que son gente más técnica. En Francia tienes los políticos que pasan por las grandes universidades, la ENA, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración, la École Nacional de Administración, ¿no?, que forma también a los políticos. En fin. El político como especialista. Es que exacto, ¿no? En algunos países, en México, yo diría, en una época, en Francia tal vez, en Inglaterra no. En ningún momento se compite. Pero hubo un momento en que era Oxbridge, ¿no? La clase política venía de Oxford o de Cambridge. Pero no formaba, era élite, pero no eran especialistas. No eran especialistas. Eran todólogos. Exacto, ¿no? eran liberal arts. Sí, ¿no? Pero a mí, déjame, yo sí, aquí sí, para usar la analogía del doble, el camión de doble remolque, sin lugar a duda que lo maneje quien lo sabe manejar. La pregunta es quién decide qué carga ese camión remolque y a dónde lleva lo que carga y dónde se para en el camino y cuánto le van a pagar, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones, para mí, sí son de los políticos. Y yo sí creo que los políticos son los que arreglan los problemas. Yo sí creo que lo que hay que reconocer que es ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque creo que la característica del terreno en el que se mueven los políticos es un terreno donde no hay soluciones correctas e incorrectas, donde es más, muy seguido no hay soluciones, punto. No es el territorio donde se mueve bien un técnico. Eso no significa que no deba de participar. Y ahorita podemos discutir si participa como parte de la burocracia, si participa desde un centro de investigación dando información, si participa como político especialista, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo para la participación del especialista? Pero yo sí creo que es un error poner en control a la tecnocracia. Yo sí creo que es un error darle el control al que sabe porque sabe. Esa postura, desde mi punto de vista, es profundamente antidemocrática. Totalmente el principal argumento en contra de la democracia era precisamente que la democracia era el gobierno de los ignorantes. ¿Qué van a saber ahí el ciudadano común y corriente de cosas importantes? ¿Qué van a saber las mujeres de cosas importantes? No. De ninguna manera hay que darles el voto a la gente porque es una bola de ignorantes. Ese argumento yo lo he escuchado mucho en el tema del aeropuerto, escandalosamente. Así es. La razón por la cual le das escandalosamente. ¿Sí? Aquí vamos a tener la razón por la cual le das el voto a alguien no es porque es un experto, sino porque se ve afectado por las decisiones que se toman. Eso es lo que le da el derecho a votar, porque va a ser afectado por las decisiones que se toman, no porque sabe. Hombre, ojalá sepa y sepa mucho y todos sepan mucho, ¿no? Pero insisto, eso no significa que no tenga un rol el experto. Mira, pero me tengo que ir a una pausa, perdón, Héctor, me tengo que ir a una pausa justo cuando estaba calentando esto. Una pausa rapidito, regresamos con Héctor Aguilar Camín, ya se puso bueno esto. Bueno, estamos debatiendo el papel que deben de tener los tecnócratas dentro de un gobierno. En una democracia, desde luego, estamos bajo esa premisa. Héctor. No, parecía que estábamos en una diferencia de cómo apreciábamos la tecnocracia y a los políticos. No, para mí la cosa está muy clara. Quien debe gobernar es aquel que eligen los votantes. Ese es el que debe gobernar. Sea un tecnócrata o no sea un tecnócrata, es el que la gente quiere. Y no hay ninguna duda sobre eso. Y es mejor eso que cualquier otra opción, como célebremente se ha dicho. Entonces, el que debe gobernar es el que recibe el mandato. Ahora, haría muy bien el que recibe el mandato, a diferencia de lo que han hecho nuestros últimos 3 presidentes, de rodearse de un equipo de colaboradores que incluya una tecnocracia de alta calidad, que le permita tomar esas decisiones difíciles, que son las que toman los políticos, sobre una base de conocimiento cabal de las cosas. Y eso solo te lo puede dar una tecnocracia cabal, y no me refiero a 4 tecnócratas que están metidos, me refiero a una administración que está acostumbrada a contar las cosas, a medir las cosas, a medir los impactos, a pronosticar los efectos, y que sabe de qué está hablando en peras y manzanas. ¿Un servicio civil de carrera? Otra cosa, desde luego, no, desde luego. Otra cosa es que entre las peras y las manzanas haya un gran conflicto político. ¿Quién arregla ese conflicto? El político. Político. Claro.
Totalmente. Y ese es el conflicto fundamental que Esa hay que fuerza. arreglar en una sociedad. Bueno, pero a ver, bajo ese argumento, tomemos el caso del aeropuerto. La decisión del aeropuerto, ¿quién la quiere tomar? Jorge. A ver, Jorge. Mira, yo voy a dar un antecedente que puede ser útil para el aeropuerto. Cuando se produjo en el gobierno de Fox el segundo o tercer año el caso de cómo debíamos votar en la Comisión de Derechos Humanos de entonces en Ginebra sobre Cuba. Se discutió en Relaciones Exteriores con los técnicos de ahí, gente del servicio toda, prácticamente, o no prácticamente toda, salvo yo, y le armamos un paquete al presidente que yo como secretario, le llevé los pros y los contras de cada una de las dos opciones, porque no tiene uno más que dos, porque puede incidir poco uno en cuál va a ser el texto de la resolución. Le di a Fox lo que decían unos, lo que decían los otros, los antecedentes, las novedades, todo lo que se quisiera. Y al final me dijo Fox, muy sencillo, mira, vamos a cumplirle a la gente que votó por nosotros. Vas a votar a favor de una resolución de crítica a Cuba. Punto. Fue una decisión de él, por cierto. Yo no sesgué, no incliné la balanza. ¿Qué va a hacer López Obrador? O creo que debiera hacer yo, que debiera hacer él, según mi opinión, en esto. Algo muy parecido. Por la gente que votó por él, votó en contra del aeropuerto. Él hizo del estar en contra del aeropuerto una de las principales banderas de su campaña. En mi opinión, equivocadamente, pero yo perdí. Él ganó. La gente votó por él en parte por eso. A mí me parece complicado que ahora, en una de esas lo hace, pero diga, los expertos dicen que el aeropuerto correcto es este y no es este. Y ustedes que votaron por mí porque pensaban que no iba a ser el aeropuerto, pues lástima, Margarito, porque sí lo tengo que hacer, porque hay una bola de cuates que dicen que saben más y les tengo que hacer caso. Bueno, pues va a ser un dilema en cualquiera de los casos. Sí tienes que decidir en parte, por lo menos, en función de lo que la gente votó por ti. Y esa es la gran diferencia con la tecnocracia en el poder, que llega de manera autoritaria y que inevitablemente es un despotismo ilustrado. Totalmente de acuerdo con Jorge, pero el ejemplo de Jorge ilustra que incluso entre expertos no necesariamente ni siempre hay consenso. No es que haya una solución técnica y luego un debate político aparte. Los técnicos, en el caso de derechos humanos que nos da Jorge, había argumentos a favor y argumentos en contra. No había una solución única técnica. En el caso del aeropuerto, en una de esas también no hay una solución única. Además de que están entrelazados los problemas técnicos y llamémosle político-morales. Y te doy un ejemplo. Yo recibí, y estoy seguro que ustedes también, un chorro de WhatsApps y mensajitos de gente burlándose de la idea de la consulta, por lo ignorante que es la gente, y mandaban enormes documentos de aeronáutica y aviación para estudiarlos, ¿no? Es una burla que a mí se me parece profundamente elitista y antidemocrática, porque insisto, esa no es la razón por la cual la gente tiene derecho a votar, porque tiene conocimientos. Pero más allá de eso, evidencia el sesgo que puede tener un especialista. Todos los documentos que mandaban eran de aviación y aeronáutica. Nunca nadie me mandó a mí uno que tenía que ver con desarrollo urbano, con medio ambiente, etcétera. Y lo curioso es que me acordé cuando cambiaron las rutas del aeropuerto, de los aviones, que salieron letreros en las lomas de gente que se quejaba del ruido que estaban haciendo los aviones que ahora pasaban encima de las lomas. Esa gente, con todo derecho, se estaba quejando no por un tema de aviación que decidieron los expertos, sino por un tema de contaminación que los estaba afectando, porque los expertos tomaron la decisión que tomaron solamente pensando en el tema de la aviación, no en el tema de la contaminación ambiental, en el ruido, en este caso de las casas de las lomas, ¿no? Entonces, otra vez, los expertos, como cualquier persona, suelen tener sesgos cognitivos. Además de que puede, en el fondo, haber una genuina disputa entre expertos. O intereses. O intereses, etcétera, etcétera. Sí. La famosa frase de Michael Gove, para sacarlo un poco de México, cuando en el debate de Brexit, él siendo ministro de Cameron, pero a favor de Brexit,
Cuando alguien le dice es que todos los expertos dicen que sería un fracaso Brexit, y él contesta, creo que la gente está hasta el copete de los expertos. Como bien dice Jorge, el rechazo no era un rechazo a la verdad o al conocimiento, no era un rechazo a que 2 más 2 no son 4, era un rechazo al despotismo del experto. Pero a ver, yo sí quiero aquí un poco defender a los técnicos y a los tecnócratas. Bueno, es porque que, aparte es que parece que Sí, fueran sí. expertos Sí. en dar opiniones. No. No, son expertos o no son expertos. Miden o no miden. Sí. ¿Conocen o no conocen? Eso no puede estar a disputa. Mira, dice el presidente electo, quieren 88,000 millones de pesos para el año entrante, del presupuesto para el año entrante. Eso yo no lo puedo poner. Y no lleva 30% de desarrollo del aeropuerto, lleva 20%. Contesta un señor, González Albaosola, director de construcción del aeropuerto. Los 88,000 millones los vamos a necesitar hasta el segundo semestre de 2020. 2020. Y no vamos a tomar un centavo de recursos federales y el aeropuerto lleva 31% de realización. Bueno, uno de los dos está mal. Uno de los dos. No puede ser ciertas las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, hay que tener bien contadas las peras y manzanas. Luego, si como dice Jorge, pues me da igual que lleve 31 y me da igual, yo no quiero ese aeropuerto porque con eso le doy satisfacción a mis votantes, es tu responsabilidad. Adelante. Pero las peras y las manzanas, hasta donde se puede, tienen que estar claras, porque si no la decisión se vuelve... Pero el problema es que los políticos también... Una discrecionalidad, una fantasía. El problema es que los políticos también a veces confunden las peras con la manzana, muy a menudo. Déjame ponerte, ¿el político qué quiere? Y los técnicos también a veces. Espérame tantito. ¿No? ¿Que el político qué quiere? El político quiere votos. Y para salir en la búsqueda de esos votos, puede salir a decir, es posible bajar los impuestos y subir el gasto. El técnico dice, oiga, no hay manera. No hay manera de subir el gasto sin subir los impuestos. No, sí se puede. Y sale y hace campaña diciendo, voy a bajar los impuestos y va a subir el gasto. Y va a ser muy popular. Y va a ser muy popular y va a ganar los votos y va a generar un gran déficit porque el técnico tenía razón, porque es imposible. Entonces, ¿hasta qué punto le hacemos caso al técnico o al político? En el caso del aeropuerto, perdónenme, para mí el tema más importante en el aeropuerto es si la opción de Santa Lucía junto con Benito Juárez es una opción o no. Yo por lo que escucho no es una opción. Tú dices, siempre puede haber una... En Brexit había una opción, salirse o quedarse. Muchas opciones. Acá nos están poniendo sobre la mesa seguir con el aeropuerto y algo que no queda claro por parte de los técnicos. Y entonces dicen que lo decide el pueblo. No, yo creo que no lo tiene que decidir el pueblo. Yo creo que esas son las decisiones que un político con base en ciertos estudios técnicos tiene que tomar la decisión. Aquí, perdónenme, el que tiene que tomar la decisión es López Obrador. Y es más, yo lo digo, el que va a tomar la decisión es López Obrador. No nos hagamos bolas. Todo esto de la consulta es una burla. Es una burla. ¿De verdad le van a hacer caso a la consulta popular? ¿Ustedes de verdad piensan que esto es un ejercicio de democracia directa, de democracia participativa? ¿O López Obrador ya tomó la decisión, va a ser Texcoco y nada más está armando todo este argüende? Tampoco lo sabes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, pero no lo sabes. Es lo que tú crees. Porque me están poniendo entre una opción y una no opción. No lo sabes. Jorge. Sí, mira, yo tampoco, yo creía que estaba claro que iba a ser Texcoco. En los últimos días, desde el video de López Obrador la otra semana, empiezo a tener mis dudas, pero sí me parece que hay que tener claramente separados los dos conceptos. No hay una democracia sólida y alternancia que funcione sin un servicio civil de carrera permanente, y ese servicio civil de carrera debe incluir, básicamente debe formarse con técnicos especializados en cada
ámbito, no tienen que ser técnicos con doctorados de economía, unos son ingenieros, otros son diplomáticos, otros son abogados, otros son contadores, pero técnicos. Eso yo creo que está resuelto en cualquier democracia. El problema en México es que tuvimos 70 años de gobiernos autoritarios que unos hacían caso a la tecnocracia, otros no. Incluso Fox, por ejemplo, volviendo al caso, le hizo un caso excesivo, en mi opinión, a la Secretaría de Hacienda y a Paco Gil. Y por eso sí, tuvimos finanzas estables los 6 años y una tasa de crecimiento muy mediocre. Muy, muy mediocre, probablemente menor a la que hubiéramos podido tener con una ortodoxia menor en la Secretaría de Hacienda. Es la famosa dictadura de Hacienda. Hay técnicos que le mienten al político. Por ejemplo, en las sucesiones presidenciales, varias, pero la más conocida es la de 1982, cuando los que estaban alrededor de Miguel de la Madrid, y en particular pues, Carlos Salinas, etcétera, etcétera, pues claramente le inventaron a López Portillo desde el 81 una serie de escenarios económicos que luego fueron falsos, pero que él tomó como decisivos para su decisión de quién iba a ser el presidente. Entonces, me parece que la discusión es un poco falsa si no la colocamos en el contexto que ya es el actual, de democracia y de la necesaria tecnocracia o servicio civil de carrera, que sin la cual no hay alternancia posible, no se puede, no hay cómo. Y yo creo que en México ya hemos logrado eso, pero no hemos logrado, quizás esto es algo que Santiago Levy ha subrayado varias veces, que esa tecnocracia sea un poquito más sensible, porque también hemos tenido una tecnocracia en México bastante insensible a muchas demandas legítimas de la gente. Ahora, el servicio civil de carrera es muy importante en esta discusión. Hay que decirlo que en nuestro país existe, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, existió en algún momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Banco de México, en fin. Pero también hay que decir que esos servicios civiles de carrera son bien conservadores, ¿no? O sea, la naturaleza del servicio civil de carrera es decir, no, eso no se puede. Eso es parte de lo que quieres. Y yo creo que parte de la dinámica es esta, ¿no? Entre un político que los desafíe, les dice, no, sí se puede, y otros que digan que no. Y ahí yo creo que se va dando esa dinámica de la toma de decisiones públicas. No se puede ni lo uno ni lo otro, en el extremo, ¿no? Bueno, Javier. Sí, ahorita si quieres leer, porque el tema de definir tecnocracia como servicio de... No. En fin, pero yo insisto en el tema de que dos tecnócratas pueden no estar de acuerdo. Y el caso de Miguel de la Madrid, del otro lado había otro grupo de tecnócratas que tenían una postura distinta. Sí. Más allá de posibles mentiras del lado del equipo de Miguel de la Madrid. Es decir, había dos grupos de tecnócratas que tenían proyectos distintos y posturas distintas. Acabo de ver hace relativamente poco a Gerardo Esquivel y a Santiago Levy debatiendo, dos tecnócratas, debatiendo. No están de acuerdo, en algunas cosas sí. Los dos están de acuerdo que 2 más 2 son 4. Pero esa es la parte fácil. Es la interpretación de ese 4. De López Portillo, que él lo dice en sus memorias. Él dice, yo escucho la tesis, escucho la antítesis y yo soy la síntesis. Y lo que hizo fue un menjurje que acabó llevando al país a la ruina. Yo no creo bueno, no quiero hablar de López Portillo, pero hablemos de cómo incorporas el conocimiento y a los expertos. Una manera es a través de un servicio civil profesional, pero no es la única. En Estados Unidos, la manera en que más se incorpora el conocimiento y al experto es a través de múltiples fuentes de información, la mayoría de ellas privadas, think tanks, universidades, etcétera. Que tienen su sesgo. Que tienen también su sesgo y su problema de quién pone la lana, etcétera. Tienen, claro. En Europa el modelo es un poco distinto. Suelen ser entes públicas que más allá del servicio civil, que proporcionan información. Y sobre todo lo que usan mucho es esta idea de una comisión que investiga y presenta un reporte. ¿Sí? Que a mí ese modelo me gusta mucho. Ahora, también dentro de ese modelo ha habido una evolución interesante. Antes eran sobre todo quien integraba esas comisiones ex servidores públicos. Ahora son cada vez más académicos.
y eso tiene sus consecuencias también. En fin. Bueno, permítanme hacer una breve pausa. Vamos a concluir este tema de la tecnocracia y luego nos vamos al tema de la cancelación, la cancelación de los foros de pacificación y las propuestas en materia de inseguridad. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos, vamos a concluir el tema de la tecnocracia, el papel de la tecnocracia. Si es que se puede decir que se puede concluir, porque todavía hay muchas cosas que decir, Héctor. Bueno, terminaba muy bien, Javier, recordándonos que también los tecnócratas hacen política, ¿no? Y que se agrupan en tendencias distintas porque tienen intereses políticos. Y esto es indudable. Ahora, esto sucede normalmente cuando las cosas no están muy claras y hay opción a plantear una u otra cosa. Yo no estoy en contra de eso, pero me parece que la manera de contrarrestar a los tecnócratas que hacen política es políticos que le entiendan a la tecnocracia y que sean capaces de discernir qué es lo que es verdad en eso y qué es lo que no es verdad. Y ya decidirá el político a qué intereses afecta con esta decisión. Si López Obrador decide, o la consulta, resulta que la consulta decide que el aeropuerto de Texcoco está bien, va a echarse encima a un montón de sus votantes que estamos viendo ya aparecer. Sí. A los de Atenco, a los ecologistas, en fin. Pero va a decir que el pueblo sabio decidió. Tiene un costo, cualquier decisión tiene un costo político. Sí. Ahora, él puede decir que es una consulta, tú se lo puedes creer o no se lo puedes creer, yo se lo puedo creer, no se lo puedo creer, pero el responsable absoluto de la decisión es él y no hay otro responsable. Y por eso convendría que tuvieran muy claras cuáles son las cifras del asunto. Si hay un 20%, como él dice, nada más, o hay un 31% hecho. Si tiene que poner 88,000 millones el año entrante o hasta dentro de 2 años. Es muy importante que lo tenga muy claro. Y sí, lo que se va a perder aquí son 160,000 más los 60,000 que dicen los que lo están haciendo, o nada más 90,000, como dice el futuro secretario Jiménez Espriu. Esas cifras no creo que estén sujetas a discusión. Me parece que es perfectamente posible llegar con absoluta claridad. Y segundo... Perdón, otro dato fundamental en esto. Y segundo, si es o no factible eso. La base de Santa Lucía. Es que eso... Porque en el informe que invoca el futuro secretario Jiménez Espriu... dice que no. Está descartada como una opción que no es la buena. Exacto. Es que ese está dicho ahí por los... No son dos versiones, son dos lecturas que hace Jiménez Espriu del mismo documento. Sí. Bueno, no hay dos documentos, hay uno. Yo quisiera que el presidente electo se defendiera de sus tecnócratas que hacen política teniendo una idea más precisa de la tecnocracia envuelta en sus decisiones. Eso es todo, un poquito de equilibrio. Un último comentario, Jorge Castañeda. Sí, simplemente que esto que dice Héctor me parece que es lo más importante. Presidentes tecnócratas en el mundo reciente, los últimos 40, 50 años, no han tendido a resultar muy eficaces. Hay excepciones, pero pues, me acuerdo muy bien de Giscard d'Estaing en Francia en los 70, perdió su reelección, varios más en otros países lo mismo, es decir, no suelen funcionar muy bien. Lo que sí funciona, creo yo mejor, son los políticos que entienden el tema lo suficientemente bien para poder distinguir entre distintos puntos de vista de los técnicos. En el fondo, no sé Javier si concuerda, pero yo creo que López Portillo, a pesar de ser el presidente más culto que hemos tenido en el último medio siglo, sin la menor duda, no entendió nunca bien las dos posiciones de su equipo económico. Exacto. No las entendió. Por eso decía esto, y en medio. Y por ¿no? Por eso decía,
Esta es un no, poco- en medio, exacto. la dialéctica. la Entonces, dialéctica hegeliana. están Exacto. en conflicto mis dos secretarios, ¿no? Sí. preferidos. Y yo soy la síntesis de ellos. Entonces van los dos. No le doy la razón. Corva los dos. Se van los dos. Exacto. Es lo primero que hizo. Oye, ¿quién es el que decía que la guerra es un asunto tan importante como para dejársela solo a los generales? ¿No? Bueno, se ha dicho Es, eso de todos este, los temas. Pero exacto, ¿no? Pero es eso. Yo creo que al final del día la conclusión es que debe de haber un equilibrio entre los políticos y los técnicos. Sí, pero- creo que esa es la conclusión, pero- ¿no? A mí no me gusta la palabra son los que nos equilibrio. eligen. Bueno, Debe de haber una división de trabajo. exacto, exacto. Y la pregunta es cuál es esa división de trabajo y no solamente cuál es esa división de trabajo, sino luego cómo lo articulas. Sí. A través de think tanks, a Sí, través de servicio civil de carrera, a través de comités que investigan un tema, en fin. Bueno, hacemos una breve pausa. Vamos a regresar a hablando de esto, del balance de la suspensión, de esta suspensión de los foros de la pacificación y el tema de la estrategia o la falta de la estrategia en materia de inseguridad del próximo gobierno de López Obrador. Regresamos en un momento más.